Gurdjieff fue un maestro místico, filósofo, escritor y compositor que se autodenominaba un simple maestro de danzas. Nacido a finales del siglo XIX en la Armenia rusa, su principal obra fue dar a conocer y transmitir al mundo occidental las enseñanzas del llamado Cuarto Camino. Gracias a su personalidad misteriosa y carismática y a una elevada cultura que fue amasando en sus distintos viajes, logró llamar la atención de muchas personas que buscaban en él a un guía que les pudiera ayudar hacia una evolución espiritual y humanitaria. Pero ¿quién fue realmente Gurdjieff? ¿Qué es el Cuarto Camino? ¿Cómo difundió sus enseñanzas? ¿Se sigue practicando su doctrina? Para responder a esta y otras cuestiones tenemos con nosotros a Jorge Blázquez, escritor e investigador de divulgación científica y autor del libro El Cuarto Camino. Jorge Blázquez, muy buenas noches. Buenas noches. Qué placer escucharte de nuevamente, Jorge. Vale, gracias. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. ¿Medio perdido escribiendo? Sí, continúo escribiendo libros. Cuánto me alegra saber que todo va bien, viento en popa, Jorge, y que esta noche te tenemos para disfrutarte. Bien. Jorge Blázquez, este escritor y amigo de este programa desde hace años, para empezar a analizar la vida y obra de este maestro místico, tenemos que decir que George Gurdjieff nació en la actual Armenia, en la actual frontera turco-rusa, aunque la fecha de su nacimiento es incierta, ¿no es así, Jorge? Sí, es incierta, es dudosa, entre 4 o 5 fechas. No se sabe exactamente cuándo nació. Estamos hablando de 1872, sí. 73, 77, por ahí andaría la fecha. 74, no se sabe exactamente. Su madre era armenia y su padre un pastor y carpintero de origen griego. En este sentido parece que Gurdjieff no tuvo una infancia fácil, ¿no, Jorge? No, pero inmediatamente, abandonó el entorno familiar para dedicarse a viajar y a conocer nuevas fuentes de conocimiento. Uh-huh. No obstante, gracias a su origen mixto hablaba varios idiomas como el ruso, el turco, el griego o el armenio, pero ¿quién fue la persona que lo educó? Pues no, mira, él realmente las enseñanzas que transmitió vienen de escuelas muy diferentes. Hay una parte de enseñanza que es de origen budista y otra parte de enseñanza que es de origen árabe. Hay una parte de enseñanza y tal vez la más importante es de origen sufí. Uh-huh. En 1890 se afilió a las sociedades secretas de Armenia que luchaban contra la dominación del Imperio Otomano y se aprovechó de estos vínculos para llevar a cabo ciertas investigaciones de índole personal en el campo de lo desconocido, ¿no, Jorge? Sí, tocó muchos temas e incluso se ha dicho de él que llegó a ser un espía trabajando para alguno de los servicios secretos occidentales. Uh-huh. ¿Es verdad que fue herido incluso de bala varias veces? No lo sé exactamente. Ajá. No obstante, ¿quiénes eran los buscadores de la verdad? Los buscadores era lo que también se llamaba la hermandad Sarman o la asamblea de iluminados, que era él estuvo en estas hermandades y en esta asamblea de iluminados en la cual él cogió muchos fundamentos y muchas ideas que luego traería a Occidente. Desde luego hoy nos ha llegado el Cuarto Camino gracias a Jorge Blázquez, pero él hablaba, o mejor dicho, ¿cómo entendía y qué era para él el Cuarto Camino? Bueno, para Gurdjieff habían 4 caminos, habían 3 caminos y el cuarto camino, él proponía el cuarto. El primer camino era el del fakir, que él decía que, el fakir era amo de su cuerpo porque podía hacer lo que quisiera con él sin molestias, ponerse en las posiciones más difíciles, clavarse clavos, etcétera, etcétera. Ese es uno de los caminos. Otro de los caminos era el del monje. El monje, el fakir es amo de su cuerpo, el monje es amo de sus emociones, domina todas sus emociones. Y después estaba el yogi. El yogi era el amo de su pensamiento, que lo dominaba a través de la meditación. Entonces él proponía un cuarto camino que desarrollase la espiritualidad combinando los otros 3. Ese era el cuarto camino.
Ujú. O sea, el cuarto camino fue una doctrina creada por Gurdjieff, fruto de las diversas tradiciones y religiones que conoció también en sus viajes, como el budismo, el cristianismo, el hinduismo, entonces. Sí, la base principal del cuarto camino es sufí, vuelvo a insistir sobre este tema. Ujú. Es claramente sufí, es el desarrollo espiritual. Él trataba de mantenerlo bajo la idea de que, o sea, vivimos automatizados, somos máquinas, no somos seres conscientes, y que para eso, para alcanzar el cuarto camino, hay que autoobservarse, recordarse, o no ser absorbidos por los yoes interiores. Ujú. En el cuarto camino, ¿la función sexual es importante? También era importante, aunque él, como ya sabes, como bien dijo Racionero, era un aprovechado, un sabio, un loco, un mago, un pesetero, pero también lo designó como un ligón. Está bien. Si tuviéramos que definir con una sola palabra, antes has dicho fakir domina el cuerpo, el monje las emociones, el yogi el pensamiento, Gurdjieff con el cuarto camino, ¿qué dominaría? Dominaría el desarrollo espiritual y los otros tres caminos, el del fakir, el del monje y el del yogi. Y dice que cada uno de ellos estaba incompleto. El fakir podía ser amo de su cuerpo, pero no era amo de su mente ni de sus emociones, mientras el monje era amo de sus emociones, pero no era amo de su cuerpo ni de su pensamiento. Y el yogi pues dominaba su pensamiento, pero no sus emociones y su cuerpo. El cuarto camino era una combinación de estos tres y el desarrollo espiritual. Mira, que tal vez es el primer paso dentro de lo que hoy sería la psicología transpersonal. Uh-huh. Asimismo, en el año 1912 llega a Moscú, tras pasar más de 20 años de travesías. Allí comienza a reunir un grupo de alumnos y forma el Instituto para el Desarrollo Armónico Sí. del Hombre, ¿verdad? Sí. ¿A quién conoce allí que hace que de alguna manera aún se le recuerde más? Él Pues conoce a la condesa Yulia sí, Osipovna, ¿no? sí. Él tuvo en todos sus viajes y en todos los sitios que estuvo, tenía gran influencia entre las mujeres por su capacidad de observación. Dicen que a esta condesa en una cena, o sea, con solo mirarla, la estremeció tanto que tuvo un orgasmo. Caramba. Con la llegada de la Revolución Rusa en 1917, se desplaza con su grupo de estudiantes al Cáucaso y se produce una segunda fundación del instituto. Luego, en 1919, el grupo parte hacia Tiflis, Georgia, donde se produce una tercera fundación del instituto. Después, pues por problemas, podríamos decir que políticos, parten hacia Constantinopla y, no obstante, pasado un tiempo, se separan y el grupo viaja a Berlín y luego a Londres sin buenos resultados y finalmente se asientan en París. ¿Por qué esa trayectoria? ¿Qué es lo que pretendía Gurdjieff, Jorge? Él iba buscando un sitio donde poderse instalar y donde poder transmitir claramente sus influencias, sus enseñanzas, lo que él había pretendido. En París lo consiguió con bastante éxito, sobre todo a partir del momento de que trae por primera vez a Occidente a los derviches danzantes, los buscadores de la verdad. Entonces su exhibición con los derviches danzantes en París le produce un gran éxito, porque era algo que no se había visto nunca. Incluso consigue llevarlos a Nueva York, donde en Nueva York triunfan también los derviches, pero no él, y es en París donde él se instalará, en Fontainebleau, y donde él realmente llevará adelante toda su escuela. ¿Qué es un derviche danzante, Jorge? Los derviches danzantes son estos giravoltes que giran, dan vueltas, que están y no están, que viven momentos de trascendencia que solo pueden ser experimentados, pero no vividos realmente. Estos derviches giran en la dirección opuesta a las agujas del reloj, con una mano que les conecta con el cielo y otra mano que les conecta con tierra. Durante estos giros se produce indudablemente, porque el giro lo produce un estado modificado de conciencia. Entonces por eso se dice que están danzando, pero ellos no están allí. Ellos están en ese momento teniendo un viaje espiritual o
o una experiencia trascendental. Hablas de un momento de estadio de ensanche de conciencia a través de algún tipo de alucinógeno que percibe en un momento determinado. ¿Cómo entra en ese éxtasis? Solamente girando, ¿eh? Sí, en las escuelas sufís se hace esto hoy en día, ¿eh? Hay uno de los ejercicios en los cuales los discípulos danzan y giran, cada uno a su ritmo, unos más deprisa, otros más despacio, y no cabe duda de que el giro produce, o sea, una alteración, un estado modificado de conciencia si lo combinas con la respiración. Uh-huh. Él trae estos derviches danzantes en 1923 a París y los llama, en esas danzas sagradas, los llaman la lucha de los magos, ¿verdad? Sí. En 1926 su esposa muere por un cáncer avanzado y no obstante sigue propagando su cuarto camino por todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que motiva tanto a Gurdjieff como para que ese tono espiritual siga adelante y que sea tan importante en su vida? Mira, ahí es difícil decir porque a los verdaderamente personas que han hecho una biografía importante sobre él, por ejemplo, Louis Powell, el autor del Retorno de los Brujos, escribió un libro que se llama Gurdjieff y habla de él, no muy bien, por cierto. También hay un tal Ernest Scott que escribió El Pueblo Secreto, y Rafael Lefort que habla de los maestros de Gurdjieff. En cualquier caso, cada uno de ellos dicen que, y llegan más o menos cada uno por un camino a conclusiones parecidas, diciendo de que el caso Gurdjieff lo podemos interpretar como un primer paso de las formaciones de los grupos sufís en tratar de introducirse en Occidente. Entonces, para ello, Gurdjieff fue la avanzada que les abría camino a lo que serían sus enseñanzas, porque parte de las enseñanzas sufís tienen origen en muchos ejercicios del tipo de Gurdjieff. Entonces, Gurdjieff, durante ese tiempo que estuvo en esa avanzada, decían que, vuelvo a decirte, son palabras de Powell, de Scott y de Rafael Lefort, que Gurdjieff estaba en posesión de la baraka, que es la transmisión del poder espiritual, y que estuvo así hasta los últimos años de su vida, en el que perdió esa transmisión, perdió ese poder, la baraka, porque se lo quitaron los mismos sufís. Uh-huh. ¿La baraka, que era un poder que daba algún sufí en concreto? Lo daba un maestro sufí. ¿Y exactamente qué era la baraka? Pues es la transmisión del poder espiritual. Tienes la fuerza, el poder espiritual que te permite tener un gran poder para transmitirlo a los discípulos y saberlos llevar. Y él, en las clases, en los grupos que tenía en Fontainebleau, pues manejaba realmente, indudablemente, ese poder, a veces no muy bien en los últimos tiempos, no muy bien por lo que hizo con diferentes alumnos y según explica Powell, por el trato que daba, su manera de actuar, y por eso se dice que perdió la baraka en los últimos años de su vida. ¿Y esa baraka cómo se transmitía, Jorge? Se transmitía, el único que la podía transmitir era un sufí, un maestro sufí. ¿Y de qué manera? Pues a través de... vete a saber tú. No sé qué manera la podían transmitir. Uh-huh. Antes hablabas de Gurdjieff en relación a sus discípulos. ¿Los trataba mal? Sí, indudablemente el trato a los discípulos era muy violento y muy malo. Si una persona, por ejemplo, no podía comer sal, le obligaba a comer sal. Si una persona... Hay muchos, incluso hubo una mujer que murió en una de sus escuelas porque la tenía abandonada y apartada. Powell lo describe muy bien y René Guénon también lo describe muy bien. Es decir, que era inhumano, terriblemente duro con todos sus discípulos. ¿Y cómo cambia? ¿Por qué Gurdjieff, de alguna manera,
tiene un cambio de paradigma, de haber recibido la baraca de algún sufí, de haber buscado la esencia en ese apartado espiritual que él buscaba y lo denominó cuarto camino. ¿Por qué cambia de esa manera y trata mal a la gente? Pues él posiblemente al montar la escuela lo único que le interesaba era un pesetero, eso indudablemente, porque si alguien no tenía dinero no entraba en su escuela. Y tal vez se emborrachaba, cogía grandes borracheras. Tal vez el hecho sería de que fue absorbido por el materialismo de Occidente, sin él quererlo realmente. ¿Qué opinaba Gurdjieff sobre el mundo y la realidad? Él pensaba de que la realidad es que nosotros, cada uno de nosotros vivimos automatizados, somos como autómatas, y que nos comportamos de una forma muy automática y no nos damos cuenta de lo que hacemos, que somos simplemente máquinas. Entonces lo que pretendía con sus enseñanzas es que fuésemos conscientes, y decía que la única forma de ser consciente es saber que uno puede morir al día siguiente. Entonces decía, su frase dentro de la escuela es que estamos dormidos, que somos seres que estamos dormidos y que no nos damos cuenta ni de nuestro desarrollo, ni dónde estamos, ni lo que somos. Él hizo también una cosmología equivocada, porque entonces había dos planetas que no se conocían todavía con exactitud, y hizo todo un montaje de un mundo que es tal vez lo más equivocado que ahora, claro, después como han cambiado las cosas y ha cambiado todo el paradigma, ahora lo vemos completamente anticuado. Pero todavía las escuelas de psicología transpersonal siguen trabajando sobre el recordarse, el autoobservarse y la lucha interior contra los yoes interiores nuestros, y todavía tratan de tratar de explicar a la gente de que no sean seres automatizados, y que despertemos, que nos demos cuenta de que estamos aquí viviendo. Jorge, había, por ejemplo, un ejercicio, no sé, sí, que cuando la señora Harman tocaba el piano, sí, él hacía danzar a la gente, y entonces en un momento dado él decía stop, y entonces toda la gente que estaba bailando, danzando dentro de la sala donde él hacía los ejercicios se quedaban parados, y se tenían que quedar parados en la postura que estuviesen, y entonces tenían que pensar que estaban allí. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué estaban bailando? ¿Por qué se encontraban allí? ¿Qué les ocurría? Y así los tenía hasta que al cabo de 2 o 3 minutos decía Darai, y continuaba entonces la música. Es curioso, este hombre ha tenido varias facetas en su vida, entiendo yo, una la de místico, otra la de filósofo, otra la de, no sé si de materialista. ¿Hay épocas en Gurdjieff que se manifiesta cada estado, cada ánimo en su persona? Sí, posiblemente en las últimas épocas se manifestaba más como dice Racionero, más pesetero, más aprovechado. Entre medio había una época de sabio, de loco, de mago y de ligón siempre. Siempre de ligón. ¿Vivió muchos años? Vivió bastante, no recuerdo exactamente cuándo murió, sé lo que ocurrió en su muerte al final, porque lo llevaron a la iglesia y allí estaban todos sus discípulos, y entonces cuando el cura intentó hacer una homilia sobre él, se fundieron todas las luces de la iglesia y se apagaron. Entonces se quedaron todos allí y se oyó la respiración del cadáver todos afirman que se oía como respiraba él. Sin embargo, estaba muerto. Uno de los puntos en que insistía Gurdjieff era que la evolución del hombre es el resultado de su crecimiento y desarrollo interior, ¿no, Jorge? Sí, indudablemente. Él siempre defendió eso, y por eso todas sus enseñanzas, o sea, el trabajo de la meditación o respirar en el aspecto de darse cuenta de que estamos respirando, era la búsqueda del desarrollo espiritual interior. El verdadero significado del trabajo de Gurdjieff, entonces, ¿cuál sería, según tu criterio?
según mi criterio, tratar de lo más importante para él, su función era hacer comprender a la gente de que eran seres automatizados, de que vivíamos mecánicamente como robots, que éramos máquinas, y entonces que estábamos dormidos. Esto era el ABC de Gurdjieff. O sea, usted está dormido y tiene que despertar. Entonces que su trabajo consistía, con lo que eran sus discípulos, en despertarlos de este bendito sueño en que nos encontramos aquí en este mundo. Jorge, podemos decir entonces que sus ideas fueron creadas a partir de sus investigaciones sobre métodos elaborados por esas sociedades secretas, esotéricas. Las sociedades secretas, la Hermandad Sarman y el Pavo Real y todos estos, ya eran sociedades que ya trabajaban sobre estos conceptos. Y toda la enseñanza sufí también trabajaba sobre estos conceptos. O sea, era traernos y en el fondo el budismo también trabaja sobre estos conceptos. Él trajo toda una enseñanza oriental a Occidente que faltaba, que se desconocía hasta ese momento. Ten en cuenta que el único contemporáneo que tenía que era importante era René Guénon. Y René Guénon estaba con los símbolos y daba más importancia al mundo simbólico que no al mundo interior de las personas. ¿En qué consistían, por ejemplo, los beneficios que proporcionaba el Cuarto Camino y que podían ayudar al desarrollo de las potencialidades humanas, Jorge? ¿Tú crees que, por ejemplo, las investigaciones de Gurdjieff carecen de continuidad? Es decir, que no se han desarrollado y se tiende a pensar que es porque se presentan como un sistema que, como tal, no necesita serlo? Vamos a ver, yo creo que las enseñanzas de Gurdjieff se han mejorado en estos momentos a través de la psicología transpersonal. Lo que pasa es que utiliza otros métodos, otras formas realmente. Continúa la psicología transpersonal continúa insistiendo en que nos tenemos que recordar a nosotros mismos y autoobservarnos, conocernos y conocer nuestros yoes interiores. Eso es el legado que él dejó y que ahora continúa. Lo que pasa es que los métodos son completamente distintos. ¿Y él ha dejado escritos, Jorge? ¿Dejó escritos? Sí, él escribió varios libros, pero bueno, la verdad es que si no llega a ser por Bennett y Ouspensky, nosotros no conoceríamos nunca a Gurdjieff, porque los libros que él escribió eran libros que no mostraban sus enseñanzas, no eran las enseñanzas no eran libros, o sea, técnicos, por así decirlo, sino que eran simplemente libros de historias, de novelas, como los encuentros con hombres notables o relatos de Belcebú a su nieto. No era un dietario, o sea, como de enseñanzas o información como pueden hacer ahora cualquier autor de psicología moderna. En el ámbito de la educación, ya para finalizar, Jorge, o estar ya en la línea de la finalización, en el ámbito de la educación, ¿qué enseñanzas difundió Gurdjieff que hoy podríamos tener en cuenta? Bueno, él vuelvo a insistir sobre lo mismo, las enseñanzas que trajo Gurdjieff eran las enseñanzas de que nosotros damos muy poca importancia a nuestra autoobservación. Yo creo que fue una enseñanza que dio paso a la nueva psicología en aquellos tiempos. Gurdjieff se insistía en que nosotros vivimos, hacemos las cosas y no nos damos cuenta de que estamos aquí y ahora. O sea, para Gurdjieff era muy importante el presente, el aquí y el ahora. Y este aquí y ahora es el que en estos momentos están batallando todas las escuelas de psicología transpersonales o escuelas o sea que que quieren realmente trabajar y desarrollar con diferentes personas. O sea que algo nos ha dejado importante. Sí, el legado es importante. La fórmula realmente de él y de su trabajo ya no es tan importante porque ya no es válida para ahora. A pesar de que quiero decir que los métodos de respiración han variado, la meditación, porque él también hacía meditar,
Pero a todo eso y luego llegaron otros maestros, o sea, trayendo, métodos más explícitos, y después surgieron los maestros occidentales que se fueron allí también a estos países y trajeron también información, como Goleman o cualquier otro de estos. Daniel Goleman. ¿Se puede decir que el sistema de Gurdjieff, ya ahora sí para finalizar, Jorge, puede tornarse peligroso si se aplica incorrectamente? Verás, meditar, respirar o bailar los himnos sagrados o no le veo ningún peligro. Es contrario, su insistencia sobre que somos máquinas, que vivimos automatizados, que estamos dormidos y que tenemos que despertar, es muy importante. Y yo creo que ha sido importante para todos realmente los que hemos recorrido diferentes escuelas, y en todas las escuelas, se sigue insistiendo en lo mismo, en que tienes que estar consciente de ti mismo y que tienes que conocer tus yoes interiores. Para él, Gurdjieff, teníamos un montón de yoes interiores, él los tenía también, indudablemente, y que entonces tenemos que dominar esos yoes interiores, no que los yoes interiores nos dominen a nosotros, que no salga el yo de Superman, el yo del ligón, el yo del sabio, sino que lo combinemos todo en un solo yo, que es el yo del cuarto camino del desarrollo espiritual. El 29 de octubre de 1949 muere en París y es enterrado junto a su madre y a su esposa. Después de la muerte de Gurdjieff se dividieron sus seguidores, y lo que ha llegado a nosotros es de alguien que escuchó alguna vez algunas palabras, que participó en alguna de sus enseñanzas y que quiso escribir algo, como bien decías, como Bennett, por ejemplo. Sí. Bennett y Upensky. Los dos fueron, si no llega a ser por ellos, yo creo que no hubiéramos conocido nunca las enseñanzas de Gurdjieff. Y por Pauwels también, que también escribió un libro sobre él. Jorge, has hablado mucho de la psicología transpersonal. Solamente para definirla, ¿qué es? Bueno, es posiblemente el tipo de psicología más avanzada que conocemos en este momento, cuyo objetivo, la psicología transpersonal, es realmente llevar al individuo a que sea consciente y que viva el presente, el aquí y el ahora. ¿Cosa que no hace la psicología normal y corriente? No, porque la psicología transpersonal trabaja a través de técnicas que pueden ser la meditación, indudablemente, una de ellas. Otras son las respiraciones holotrópicas, otras son las técnicas Centauro, toda una serie de técnicas de trabajo que permiten más rápidamente que las personas se den cuenta de sus errores, de cómo son cada uno de nosotros. La lucha siempre ha sido desde Gurdjieff y de todas las enseñanzas estas místicas, de que realmente nosotros averigüemos, nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos cómo somos, y que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, que no estemos dominados por nuestros yoes interiores. Jorge Blasky, ¿estás preparando algún libro? Sí. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿En qué estás trabajando? Sí. ¿En qué libro estás trabajando? Ahora ya voy para el 54 del libro. Bien, ¿en qué estás trabajando actualmente? Pues estoy trabajando más sobre temas sobre física cuántica. Ajá. El nuevo reto del siglo XXI. Sí, física cuántica y también todo el desarrollo de la singularidad. Está muy bien. Lo que llaman en el MIT, en el Instituto Técnico de Massachusetts, la singularidad, que es realmente los próximos 10 o 20 años, el futuro que viene y los cambios tan grandes que van a producir en la mente humana, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser y todo eso que nos va a afectar mucho, indudablemente. Bien, pues Jorge Blasky, ya nos tendrás informado, ya nos enviarás alguno de tus últimos libros. De acuerdo. Un abrazo muy fuerte, Jorge Blasky. Un abrazo. Y hasta siempre. Adiós, buenas noches.